Eso se comentaba entre la tropa, que había salido de Santa Fe y empezaba a bajar a las tierras calientes, buscando las orillas del gran río de la Magdalena. Había llegado la noche y los hombres del destacamento, que no se sabía si eran la vanguardia de los patriotas, que buscaban a Sámano o la retaguardia de los acantonados, el Mariquita y Frencho, que se les había adelantado con el mismo propósito, estaban empeñados en emprender un par de hogueras, no solo para luchar contra la oscuridad y los temores y peligros que aparejaba, sino para preparar una comida bastante parca que les permitiera reanudar la marcha al día siguiente. Entre los del grupo, Pedro Pascasio distinguió a José Manuel Báez y a otros 4 o 5 paisanos de los que se había unido al ejército de Bolívar en su reciente paso por Belén, pero no se atrevió a acercárseles y terminó por hacer corrillo aparte con el negro José y 4 o 5 soldados. Donde estaba el Libertador, se preguntaba Pedro, consciente de su obligación, era cuidar al Palomo y a Muchacho. Pero luego de las celebraciones de Santa Fe, el ejército se había dispersado, unos caminos del Socorro donde la situación estaba muy difícil, después del fusilamiento de Antonio Santos. Otros hacían los llanos, buscando sus pertenencias y pensando en hacerle frente a Morrillo, que según informes se encontraba por esos lados, y otros más hacia el sur, detrás del Sucre y Córdoba, que brillarían en la batalla de Pichincha. Algunos de los generales patriotas habían elegido el grupo y dado el orden de marcha, y ahora Pedro se preguntaba, ¿pensaría su general Bolívar si habría tenido tiempo de notar su falta, ocupado como se encontraba en las Ecorrosas? Cuestiones del gobierno, porque como las autoridades españolas había huido, se corría el peligro de que la ausencia de una mano fuerte llevara a los vencedores hacia la anarquía, empujando por la disciplina, sin voz ni voto dentro del ejército. Pedro había seguido por donde le ordenaron que siguiera, porque la obediencia no podía negociarse ni discutirse. Así que con otros reclutas se dedicó a arrimar leña a la hoguera, y después se sentó cerca del negro José para ver cómo se iban consumiendo los troncos, y escuchó los comentarios de algunos soldados rasos que le quitaban el cuero a un par de conejos para ponerlos a dar vueltas entre las brasas. Yo no lo vi, pero sí me lo contaron. Decía uno, yo sí estaba ahí en la primera fila, mirando los toros desde la barrera. Lo llevaba chuzándolo con la lanza y el chapetón iba asustado y la sangre le escurría a pescuezo abajo. ¿Qué cosas? Todo un generalote tan principal y dejarse atrapar por un muchachito porque apenas era un mocoso que casi no arriscaba con la lanza, y de una vez lo ascendieron a sargento. ¿Cuándo se ha visto un sargento recién destetado?, preguntó otro, y otros rieron. Pero macho el soldadito, y si no tienen al tal Barriento, que no habría hecho él contra nosotros, no era sino que se largara hasta Sogamoso y reorganizara sus tropas, y había vuelto para acabarlos. Por eso yo digo, bien ascendido el muchacho, el general Bolívar sabe hacer sus cosas. Después se alejaron un poco y el negro miró a Pedro. No habló sino de usted, y yo que me cargué a ese otro chapetón. ¿Qué? Pero no había envidia en su voz, sino una especie de afectuosa burla. Así que ahora le digo mi sargento Martínez, para acá mi coronel Martínez, para allá, coronel, dijo Pedro Pascasio, y se le alumbraron los ojos. Luego poco a poco se le fueron apagando hasta que una mueca triste le tiznó la cara. Pero algo me dice que de esto despertaré muy pronto. Mi sueño es un caballo desbocado y acabará tirándome de cabeza contra la realidad. ¿Qué es esto, José? El suelo donde ponemos las patas, y sacudió la cabeza con una creciente pesadumbre que se le había instalado cómodamente en el alma y que ya no lo abandonaría jamás. No era el río Suapanga, ni el Salguera, ni en las minas, no era la quebrada del Estorque ni la Pargua, sino un enorme curazo de agua, tan ancho que la orilla opuesta casi no se veía, difuminada entre la distancia y el reservar del sol del mediodía. Pedro Pascasio y el negro José nunca habían visto tanta agua junta. ¿El mar será más grande?, preguntó el negro. Y Pedro, recordando sus charlas con la señorita Aurora, el mar es el más de la mitad del mundo. Estaban sentados sobre una piedra bajo la sombra refrescante de los guadales. Una ráfaga de viento sacudió las hojas. Chillaron los micos y un murmullo como de muchas bocas en oración vino desde la selva a sus espaldas. Licenciados, dijo el negro José, y escupió con rabia. ¿Por qué carajos? Y no somos solamente usted y yo, sino como 90 más.
muchos de los que vinimos a Belén, otros que se unieron al ejército de Morcoté, Beteita, Santa Rosa, de Viterbo, Tasco, Orogüe, se acabó la guerra. ¿Cómo es que nos echan como a los perros cuando se acaba la cacería? Ellos mandan. ¿Quiénes? Los que están arriba. Los de siempre se llaman españoles o patriotas. José le tiró un puntapié a un pedazo de tronco que salió rodando hasta el agua y empezó a navegar camino a ninguna parte. Como nosotros, dijo Amargo señalándolo. Yo no tengo a dónde volver, porque no tengo de ninguna parte. ¿Y qué piensas hacer? Si tuviera un caballo, me haría ladrón de caminos. No se le puede quitar nada a nadie, dijo Pedro Pascasio, muy firme, y lo miró con gesto de censura. A nosotros nos lo quitaron todo, porque no se vuelve conmigo para Belén. Con un aguacate, hambre es suficiente. Y luego de una pausa, todavía hosco, mal encarado, conoce al Quemino para regresar a su pueblo. Me le pegaría a don Juan Manuel y a los otros que también se quedaron sin oficio, y luego de un rato, con una esperanza tan débil que casi no existía. ¿Viene? No, Pedro Pascasio, me quedo por aquí. Me robo un caballo, me tercio mi rifle y después de un par de asaltos tendré una profesión y de nuevo con la burla. ¿Qué tanto hace que quería ser coronel y se quedó de sargento? Lo vio alejarse por la orilla del río hasta desaparecer entre los gauales. Pero Pascasio se quedó solo mirando el agua que no se detenía, que venía desde muy lejos y que había hasta más lejos como la vida. Claro que yo le creo, Pedro Pascasio, no solo porque en el tiempo de nuestra amistad me he dado cuenta de que no es propenso a la mentira, sino porque es otro muchacho que lo acompaña cuando usted capturó a Barreiro. Se encargó de contárselo a los soldados y en menos de nada se enteró todo el ejército patriota. También se supo, porque en esto nada quedó oculto, que el general español le mostró un cinto lleno de monedas de oro, morrocotas, y se les ofreció como precio por su libertad, que usted lo único que hizo fue presionarle la lanza en el cuello hasta sacarle sangre, con lo cual el prisionero no tuvo otro remedio que andar hasta el patio de la casa de postas, donde estaba celebrando la victoria tanto el general Bolívar como sus inmediatos colaboradores, capitanes y generales, que como podría decirse, se quedaron de una sola pieza, cuando el detenido que usted llevaba dijo sin que le temblara la voz, con un orgullo propio de los huestes españoles: soy el general María Barreiro, jefe de los ejércitos del rey, y claro, ahí mismo en presencia de la tropa, usted fue ascendido a sargento. Y Bolívar le ordenó una recompensa de 100 pesos, andando el tiempo, y usted lo va a saber, porque las promociones que tienen como don del cielo o castigo del infierno no se le van a poder quitar de encima, ya sabrá. Que el ascenso y la recompensa quedaron escritos de puño y letra del Libertador en el reverso del folio 8, de su copiador de órdenes con fecha de 31 de agosto de 1819, y ahí se van a quedar escritas como testimonios de que en el país que todavía no nace y que se va a llamar Colombia, la gente de pata al suelo, la que siembra, la que edifica el proceso, la que pone los muertos en las guerras, siempre será burlada por los que tienen el poder. Pero ahora estamos apenas a finales de octubre. Hace pocos días usted cumplió 12 años y hace un par de semanas volvió de frente de batalla, porque sin que usted supiera por qué y sin que nadie se encargara de darle una explicación, lo licenciaron junto a casi 100 soldados boyacenses y lo dejaron abandonado sin recursos ni ascensos, ni gratificación en las orillas del gran río de la Magdalena. No es que yo hubiera ido a la guerra para conseguir dinero. Ya sabe que en las guerras todo el mundo pierde, hasta los que las ganan. Cuando el tal Barreiro me mostró ese montón de oro, sentí rabia porque dije, se compra una oveja, pero no una persona. Y también pensé que lo ajeno es ajeno, y que uno no puede meter la mano en el bolsillo de los demás, y que los que nos pertenece es sagrado, porque los que le pertenece a otro. Pero cuando mi general Bolívar dijo 100 pesos, pensé como en un relámpago, que con ese realero podría comprarles una tierra a mis taitas, levantar con ellos una casita para que no solamente tuvieran donde caerse muertos, sino donde pararse vivos, ir hasta el cañón de la Chimomoya y traer unas cabras, y hasta hacer las diligencias para comprar 2 o 3 vacas. Pero la visión se me borró más rápido que los sueños. Tal vez nosotros, yo y mis taitas, y Virtudes y Jovenal y el tío Jacinto,
y 100 como nosotros, y miles, y 100 miles, nacimos para trabajar en él. Lo de nosotros, y no tener ni 3 adobes, ni la mitad de 4 de un terrón. Pero así deben ser las cosas. Dicen que mi Diosito hizo el mundo, pero como era el primero que hacía, no tenía práctica, y todo le salió chueco. A mí me pasó lo mismo cuando hice mi primer caballo, como una vara de tuna. Apenas tenía una oreja y andaba de medio lado, como los borrachos o como los aguaceros. Y ahora aquí estoy otra vez. Sigo dándole los patrones leivas, con mi familia como si no hubiera pasado nada, pero yo sé que sí pasó con el negro José, con don Ignacio Sandoval, que no me dejara mentir, y con otros peones. Le llevamos los caballos frescos a los soldados para que sacaran corriendo a los chapetones de ese pantano donde ya tenían casi derrotados a los nuestros. Y también, como usted dice, toda la tropa supo que el negro José mató con un fusil a un español, que se debía hacer como capitán del negro. Fue a dar patas arriba entre las piedras mientras yo le encitraba la lanza al otro, y ahí se acabó la batalla, y dicen que con eso ganó la guerra. Y ahora lo único que falta, después de que el ejército de los patriotas me volvió el trasero, es que también lo haga la libertad, y yo siga sin nada de nada. Y el amor tenía que llegar con sus pasos contados, poco a poco, con quien avanza por una cuerda floja o por unos campos recién sembrados de trigo, o por un rosal. Pasaron los años, 10, 13, pero Pascasio Martínez Roja, bajando en tierras de Loneiva, ya fuera en la casa de Belén, en la hacienda del Encenillo o en otra cualquiera de sus fincas. Su hermana Virtudes se había ido de la mano de un chalán, y ahora vivía por los lados de Piedecuesta. De Juvenal nunca volvió a tenerse noticia, y Pedro pensaba que mucho más adelante, no solo en el territorio de la Nueva Granada, sino en toda América, la gente seguiría desapareciendo, casi siempre tragada por los fauces insaciables de la violencia. Su tío Jacinto trabajaba como mayordomo en Santa María. Su padre José Mercedes había muerto en una riña en una de las fondas que marcaba la salida de Belén hacia Cincelada. Su madre, María del Niño Jesús, seguía cocinando para los Leivas, en cuya casa ahora mandaba y desmandaba Alberto, el muchacho que alguna vez había jugado con Pedro en los espacios del recreo. En las pocas veces en el que el hijo de los concertados se mezcló con el de los patrones, ya nadie se acordaba de las batallas grandes, o al menos habían olvidado cuidadosamente el papel que Pedro jugó en ellas. Si acaso don Manuel Salcedo contaba como solo su espada, cruzó primero que todos los patriotas el puente para ir acorralándolo a los realistas. El general Simón Bolívar acaba de morir en Santa María, y traicionado, vilipendiado y, en el mejor de los casos, olvidado por sus amigos y solamente recordado por sus detractores y en sus enemigos, que al final de su vida fueron casi todos en Belén. Las cosas seguían iguales como habían estado antes de que Pedro se alistara en el batallón, rifles, y recibiera del Libertador la consigna de cuidar a muchacho. Había guardias no españoles, sino ahora criollos, lo que emulaban a los anteriores en los abusos de autoridad y en el atropello a los que no podían defenderse. La libertad continúa siendo un sueño en el que ya casi no creía nadie, y las guerras civiles comenzaban a sentar sus reales en los más diversos rincones del país. Pedro seguía sacudiendo por sus visiones del futuro, y cada vez más les tenía más miedo, porque los años por venir eran terribles. Estaban marcados por el odio de los partidos, la ambición, la corrupción administrativa, la deshonestidad y la barbarie. Por esa época de comienzos de 1831, Pedro había dejado de soñar con cementeras porque sabía que nunca serían suyas. Cortaban leña de los bosques para ofrecerla en las casas del pueblo, para los fogones y los hornos, y ya eran común verlo bajando de las colinas con la carga en la espalda y con el petral marcándole la frente. Y en medio de todo eso, el amor que había tenido inútiles las alas por los constantes golpes de la adversidad, las abrió y estrenó su vuelo, que es siempre repentino y siempre nuevo. La destinaria de los sentimientos de Pedro Pascasio fue una muchacha de sus mismos años, que tiempo antes había quedado viuda porque uno de sus guardias criollos
que cuidaba el retén del molino, le pegó un par de puñaladas a su marido en una riña de cantina. Margarita Silva, que solo duró casada 3 meses, tenía el cuerpo y el alma sin estrenar, y se dejó conquistar por Pedro, que era un mocetón fornido, campesino como ella, y se casaron en la madrugada del 15 de junio de 1831, cuando el alma de Pedro Pascasio todavía guardaba el luto que lo acompañaría durante el resto de su vida por la muerte de su general Bolívar. A la iglesia lo acompañaron Jorge Espiñal y Nicolás Silva, hermano mayor de Margarita, y el cura Antonio Valdés le dio su bendición. No hubo grandes fiestas, solo que los dos tenían en el espíritu, no se oyeron músicas salvo los de sus corazones, que latían el mismo acorde, la de sus besos tímidos, y más adelante la del llanto de los hijos que les fueron naciendo tal como Dios se los mandaba. Los que el cielo quisiera enviarles, Ramón, María, Patrocinio, Carmen, Joaquina, Segundo, Micaela y Bernabela, todas nacieron sobre el catre que Pedro había construido con la madera de los eucaliptos que marcaban los límites de la hacienda de sus patrones. Todos ellos lloraron sufriendo las enfermedades comunes en la infancia, aprendieron a caminar descalzos, se quejaron y rieron porque en los niños de todas las épocas el denominador general es el asombro y la compañera inseparable de la inocencia. Mientras tanto, Pedro continuaba partiendo leña que después llevaba de brasas y de chispas los fogones del pueblo y se metía por la boca negra de los hornos donde el tigre se transformaba en pan. Y aun cuando Pedro y Margarita solo tuvieron el amor, eso ya era bastante para hacerlo sentir a veces que todo el inmenso cielo del que se hablaba en la misa tenía derecho a una pequeña requisa, quizás no a un sitio preferencial, pero sí al menos a una ventana de la cual mirar la felicidad ajena, para tratar de imitarla con la propia alegría. En el anochecer de ese 15 de junio, Pedro y Margarita llegaron a la casa en donde vivían. Mientras los Leivas no dijeran lo contrario, los cercaba la timidez, el miedo al otro desconocido que en el curso de los años tiene que convertirse en nuestro espejo, para que seamos también su espejo de claridades y de sombra, de los instantes y la eternidad. Pedro le cerró el paso a sus premociones y le abrió las manos a esa mujer a la que el dolor y la sangre habían salpicado con el asesinato de su esposo. Se refugió ella en los brazos duros del leñador, que se hacían tiernos para acogerla y consentirla. Con las primeras sombras descendió la neblina desde la cumbre de Tibet, y los dos iban quedando solos, enfrentados al inevitable descubrimiento de sus cuerpos y de sus almas, cantando los alredajos y las mirlas entre los tunos y las cucharones. Se escuchaba distante el ruido del agua y rodaba entre piedras y se callaba el viento para que el amor se cumpla. En medio de esas vidas rotas por el atropello cotidiano, la pasión edifica su reino, tal como entre las zarzas se alza con una flor que no podrá abatir ni los huracanes ni las tormentas, y olvidadas ante las acaricias quedan la ingratitud y la indiferencia de los otros, la envidia y la traición, la violencia y la sangre, en su peregrinar incansable buscando consolidar la libertad de América. Bolívar volvió a pasar por Belén en 1821 y se detuvo una noche en la casa de su amigo el general Juan José Leiva. La visita no tuvo mayor resonancia en el pueblo, no hubo campanas al vuelo, ni se quemó pólvora, ni se preparó una gran recepción. Apenas unos pocos acudieron a la casona ubicada en la esquina de la plaza principal, entre ellos don Manuel Salcedo, el cura Feliciano Mariño, José María Valderrama y Silverio Niño, a quien el Libertador le agradeció el envío tan oportuno de los caballos que hicieron posible la carga de los llaneros que decidió la batalla del Pantano. Pedro Pascasio los miraba desde el corredor y una sensación difícil de identificar le dolía por dentro. Su general Bolívar había acaso olvidado la forma como le entregó al comandante del ejército real. En pocos meses ya no recordaba que le había cuidado al muchacho y al palomo, porque cuando llegó a la entrada de la casa y desmontó el potro blanco que Casilda le había regalado, Pedro estuvo listo para recibirle las riendas y llevarse el caballo a los corrales. Palomo relinchó como si lo conociera, y el Libertador apenas le pasó la mano por el pelo, siempre rebelde, y después pareció olvidarlo. Vio a Bolívar como más enjunto, la piel de la cara más oscura,
perdido el brillo de los ojos negros, y supo, con esas que llaman sus malditas previsiones, que antes de 10 años los esfuerzos de los combatientes, pero sobre todo la ingratitud de los hombres para quienes procuraba formar un mundo mejor, le quitarían la poca vida que iba quedándole. Por eso, aunque la indiferencia del general le dolió muy adentro, se fue a la pesebrera y empezó a hablarle al palomo y a contarle cómo le habían dejado tirado en honda. La reacción de sus padres al verlos llegar, la forma como los Leiva silenciaron su hazaña y las palabras con las que la señorita Aurora le reconocía sus méritos, y después de que el caballo lo escuchó, apenas sacudiendo su soberbia cabeza, sintió como un descanso, como una extraña paz, y así regresó al interior de la casa y se quedó mirando la sala y quienes en ella conservaban. ¿Qué es el recuerdo?, se preguntó mientras las voces de la conversación le llegaban en murmullo similar al que produce la lluvia entre los árboles. Tal vez pensó, el recuerdo es como una pintura bajo el aguacero, con cada gota se va perdiendo una medida del color, y luego todo lo pintando su vuelve gris, y finalmente el lienzo queda vacío. Era así el olvido. Había recuerdos más fuertes que otros. Por ejemplo, él jamás permitiría que los ojos azules y la cabellera rubia y el tono de voz y las enseñanzas de Aurora se le fueran de la memoria, y aunque se propusieran borrarlos de su interior, no lograba sacar a los 20.000 comuneros que empezaban a escribir una página de gloria encima de la cual la traición arrojó su vómito, para que nadie le pudiera leer. Pero a él, a Pedro Pascasio Martínez Rojas, ya lo habían olvidado. ¿Qué cosa?, se dijo. La gloria dura mucho menos que una flor en las manos del viento. Un día Pedro fue a visitar el cementerio. Las tumbas no eran muchas y no le resultó difícil ubicar la de Aurora, a quien un par de años antes había encontrado muerta en el salón de clases, sentada en el suelo debajo del tablero. La muerte de la maestra había sido uno de sus máximos sufrimientos, y sabía con esa extraña facultad de mirar a lo lejos en el tiempo, que aunque le esperaba casi medio siglo de vida, no volvería a experimentar un dolor tan intenso. De pie, miró la tumba que había abierto en la tierra, enderezó los brazos torcidos de la cruz, donde se leía el nombre de Aurora y la fecha de su muerte, arrancó un par de hierbajos y se sentó en una piedra a un lado. Suspiró, unió sus manos frente a la cara como si fuera a pronunciar una oración, y algo le dijo que no era necesario rezar con esas fórmulas matemáticas y fastigantes de los rezos católicos, que era preferible hablar con ella, como lo hacían esas tardes en que solían perderse bajo los eucaliptos y los sauces, camino de ninguna parte. Esto no ha sido fácil, señorita Aurora, ya ve, cumplo 20 y ahí voy viviendo. A veces cuando traigo la leña al pueblo y en alguna de las casas me ofrece un sorbo de aguardiente, veo que meten los troncos al fogón y que se van prendiendo, quemando, convirtiendo en cenizas, desapareciendo. No es lo que hacemos las personas, no es así la vida, llama, fuego y ceniza. Siempre había podido hablar con ella, y así como era parco en palabras con quienes lo rodeaban, era en ellas generoso con la maestra. Usted no se ha ido, señorita Aurora, al menos no del todo. Yo pensaría que está como de vacaciones en otra parte. Los que se van del todo salen de eso que usted me enseñó. Se llama memoria. Así que usted no se irá jamás, al menos mientras yo esté vivo. Mi vida hace que usted viva, y cuando me toca morir, nos moriremos juntos. ¿Sabe?, le dijo confidente. Pasé por frente a las escuelas y nadie había ocupado su lugar. La casa sigue siendo la misma. El tablero estaba ahí pegado a la pared. Las flores empezaban a desaparecer entre la maleza. Miré por la ventana como cuando tenía 10 años y luego di la vuelta entré sobre la mesita detrás de la que usted se sentaba cuando empezaba a explicar las clases de historia. Encontré una barra de tiza. Traté de pintar su cara, pero no me quedaba fácil. No porque no la recuerde en todos sus detalles, sino porque soy torpe para dibujar. Y entonces pensé que no eran sus facciones y lo más importante sino sus ideas. Y escribí algunas palabras que son suyas y que debería ser de todo el mundo: respeto, honradez, patriotismo, lealtad, sacrificio, gratitud, valor, fe, solidaridad, amor, libertad, igualdad, paz.
Ahí quedaron en el tablero, ahí estaba usted, y tal vez yo también, si no le parece mal, porque esas palabras estaban escritas por dentro de mí, en el tablero de mi alma, y usted lo que hizo fue subrayarlas, y todo debería escribirlas como quien hizo una tarea. Pero lo más triste de todo es que se corre el riesgo de que las olvide. ¿Se acuerda de nuestra última charla? Me pidió que cerrara los ojos y que mirara hacia adelante. No sé, 80 años, un siglo. Le dije que veía una guerra terrible que duraría meses y meses, años y años, y que no sería entre impropios forasteros, sino entre propios y propios, es decir, entre hermanos. Qué curioso, estas guerras entre personas de una misma nación son como los odios entre personas de una misma familia, feroces, liberales, conservadores, radicales, nacionalistas, históricos, partidarios de la regeneración. Todos hijos de esta misma tierra, todos parientes, pobres. Qué duda cabe, porque en la paz no somos sino bueyes de carga y en la guerra carne de cañón. Veo esas batallas sangrientas, patricias, espantosas, matanzas que duran 15 o 20 días en el mismo sitio y que dejan los campos sembrados con miles de muertos. Los hombres no le sembramos la tierra a un río ni una madrugada, solamente lo llenamos de cadáveres, y más allá será peor. Una mano despiadada borrará del tablero las palabras escritas, arrancará la sonrisa de los niños, y los cometas en agosto arrasará comarcas y ciudades, y los surcos ya no harán mazorcas sino granos de pólvora y puñales. Todo eso le dije en nuestra última charla, y usted me dijo: Pedro, no más, por Dios, no más. Volvería a visitarla, se dijo Pedro, incorporándosele, y traería una mata de violentas, porque estaba seguro de que a través del milagro de las raíces de los ojos azules de Aurora subirían para mirar el mundo y llorarían en silencio por la oscura tristeza del mundo. Pedro Pascasio no había querido hablar de su viaje a la capital, no el primero que realizó como soldado del batallón Rifles en agosto de 1819, envuelta en la gloria que lo acompañó con un breve destello después de la batalla del puente, sino que él tuvo que hacer en 1880, ya con más de 70 años a las espaldas. Bernabela, que había permanecido acompañándolo mientras los otros 6 hijos se dispersaron por distintos rumbos, tratando en vano de encontrar la vida, procuraba poner el tema, pero él siempre hablaba de otra cosa, o se iba al bosque a continuar con su oficio de cortar leña y preparar los bultos para llevarlos a las casas de Belén, donde ya lo conocían, donde lo habían visto capotear la miseria a lo largo de muchísimas décadas. Pero pasaron las semanas luego de su regreso y los meses, y cuando ya estaban a punto de pasar los años, una noche se le contó con todos los detalles. Estaban los dos solos en el fogón. Las llamas lambían los costales de barro de una olla negra donde cocinaban la mazorca sin carne, porque no les había alcanzado el dinero, apenas con tallos y algunas papas de las que cultivaban en la pequeña parcela que les había dejado los Leiva, ahora los hijos y nietos de don Alberto. Me llevaron Bernabela, no supe cómo me embargué en ese viaje. Varias personas del pueblo, entre otras don José II Peña y don José María y Quijano, y otros para cuyos nombres ya no tengo memoria, me dijeron: hace 60 años el general Bolívar le ordenó una gratificación de 100 pesos que nunca le pagaron. Además, usted es un veterano de guerra, un héroe, y el gobierno nacional está en deuda, y él mora de pagarle por lo menos una pensión para que sus últimos años no sean tan difíciles. Yo dije para mis adentros: difíciles han sido y serán todos, desde los primeros hasta los que me restan. Pero porfiaron, echaron padrino, vinieron el cura y el alcalde, y cometí la brutalidad de acompañarlos. Fue como una semana de viaje. Usted no sabía a ciencia cierta por dónde andaba. Los fogones debieron extrañar su ración de leña, y yo allá en esas calles que ya no son las mismas de la primera vez, en esa ciudad que ha crecido a pasos de gigante, en medio de lo que podríamos llamar una multitud, cuando aquí uno anda a kilómetros y no se encuentra ni con su alma. Parece que ya otras personas importantes habían pensado lo mismo que los señores Quijano y Peña,
y que hasta lo habían solicitado al Congreso de los Estados Unidos de Colombia, por medio de un papel escrito por la Asamblea Legislativa del Estado Soberano, que me reconocieran como el soldado o como sargento del rifles. Lo cierto es que me llevaron a esa Santa Fe de mis recuerdos, a un edificio muy grande y lujoso, donde dicen que se escriben las leyes que dictan los señores políticos, que son los que mandan en toda esta nación, y me miraron como vaca de feria, me preguntaron cosas como si fuera el rey de las mentiras, me dijeron que les contara qué había hecho en el puente, y yo se lo dije. Es curioso, Bernabela, yo veo mejor hacia adelante que hacia atrás, y esa cosa de mi pasado se me envuelve en neblina, mientras que las que han de venir se me presentan a pleno sol. Recuerdo a dos de los preguntadores, ambos se llamaban Francisco, el uno Saldúa y el otro Álvarez. También estaba don Narcio, Ortega y mucha otra gente, y de repente veo a mi general Bolívar, no en persona, claro, porque todos sabemos que la ingratitud y la traición lo mataron, sino en un retrato colgado en la pared, y yo casi caigo de rodillas, y nadie pudo evitar que me salieran las lágrimas, porque para mí y para todos los que vivimos en esas antiguas tierras españolas, él fue como un papá, como somos los saitas, que nos quitamos la comida de la boca para que a nuestros hijos no les falte un pan, aunque después se vaya como se fueron los míos, y como mi general Bolívar, se le largaron todos. Ahí dijeron que me iban a pagar una pensión, que me darían por ley 25 pesos mensuales, y ya para 3 años, y de eso no hemos visto ni siquiera un real, y mirando al futuro sé que nunca me pagarán un cuartillo, ni a mí, ni a usted, ni a los hijos, ni a los nietos, ni a los tataranietos de mis hijos, y que todo eso no fue sino puro ruido y pocas nueces, y que esta desgracia, no mía, sino de todos los que andamos el tiempo, nos llamaremos colombianos. Este será siempre un país de muchas hermosas y bien intencionadas leyes, ninguna de las cuales será cumplida, porque los señores políticos, que son los que las redactan, son los que más se encargan de ponerle una cáscara de plátano para que del porrazo resulten descalabradas por completo. Y aquí seguimos, Bernabela, en las mismas de antes del viaje, que tal vez le sirvió a los que llevaron para pasar a la historia a costa mía, pero ya dejando de hablar de eso, de que no sirvió de nada, porque terminamos por descubrir que no tenemos memoria ni vergüenza. Esta mañana, después de dejarles un buen bulto de leña a los nietos de Aldana, que siguen amasando el mejor pan de Belén y de todas las tierras que lo rodean, pasé por frente a la casa donde estuvo la escuela. ¿Cuántos años hace que se nos fue la señorita Aurora Montes? Ya ni sé, ya ni me acuerdo, pero ella sigue viva dentro de mí, mucho más viva que yo mismo, porque a mí me han caído eso que llaman los almanaques, pero ella sigue teniendo los mismos 45 años de la época en que hizo nido en mi recuerdo. Ya solo quedan los cimientos, pero cosa rara, la pared donde está el tablero todavía no se cae. Me quedé mirando la tabla negra que ahora es color de humo. Busqué las palabras que escribí hace un montón de años y no encontré ninguna. Eso me dolió en el fondo del alma, me dolió mucho más de lo que un día me dolerá mi muerte, porque para esta nación enferma ya había escrito como si fuera un médico la receta que podría salvarla, y que eran apenas unos recomendanes: el respeto, la honradez, la lealtad, el valor, la libertad, la igualdad, la paz, el amor, y tal vez otras que, así como desaparecieron del tablero, también se han ido borrando de esos pizarrones que las personas tenemos en el alma, y que es donde deberíamos hacer la tarea de vivir de la mejor manera posible. Y ya no le cuento más como cosas, Bernabela. Dejemos que el tiempo pase, porque es algo que nos podemos amarrar a un caballo cerrero, lo atamos corto para amansarlo, le ponemos la silla y lo manejamos, pero al tiempo no hay quien le ensille, y lo mismo que un potro loco, hace lo que le da la gana con nosotros, por entre los encillos y los garrochos. Se fue metiendo la neblina, venía quizás detrás de las alturas del Tíber y se regaba a paso lento por todo el valle, borrando los rachos y los caminos. Se colgaba desde los gajos de los alisos y los sauces, y no alcanzaban a llenar de circos concéntricos el agua fugitiva de las quebradas. Sentado en el banco de madera bajo el altero que protegía de las lluvias del marzo del pequeño corredor,
de la casa, Pedro Pascasio la vio acercarse y estiró la mano, como para retenerla porque sintió que algo se le iba quizás la memoria, tal vez la vida, por su largo contacto con los árboles. Pedro podía jurar que ellos sabían cuándo se les iba a terminar la existencia. El reumatismo de los años les volvía inútiles las raíces, se les caían las hojas, perdían fuerza los gajos y los pájaros los abandonaban. Para tener su nido en otras ramas, entonces el más tímido viento los lanzaba contra la tierra para que se pudrieran y en este proceso nutrieran a otros árboles que empezarían a reemplazarlos en medio del paisaje. Supo que era la hora, 78 años de andar por el mundo, de esperar la justicia, de aterrarse con las visiones del tiempo que vendrían, de no tener donde caerse muerto cuando la tierra era tan grande, 78 años compartiendo los días y las noches con las que se marcharon antes que el viento, desamoronarse su familia, que no era solamente Margarita Silva y sus 7 hijos, sino todos los que de alguna manera eran desplazados de la felicidad. Entró al cuarto y vio que Bernabela no dormía, que tenía los ojos muy abiertos y en ellos bailaban las preocupaciones y el insomnio. Es la hora, le dijo. ¿La hora de qué? De arreglar cuentas con el que me colocó sin darme antes siquiera una mínima preparación, la tarea de vivir. Procuré no olvidarme muy pronto. Hablé de mí para que la muerte no me gane la última batalla. Yo sé que dentro de un reguero de los aguaceros y el viento reaparecerán en la voluntad de mucha gente. Ese es, al menos, mi mayor deseo, porque yo quise una patria en paz, limpia, amorosa y libre, y no sé si moriré con la esperanza o si la esperanza morirá conmigo. Después volvió al corredor y la volvió a emerger de entre la niebla, con su parso menudo, sus ojos azules y siempre iluminado, su voz que le había pintado el mundo de colores. Señorita Aurora, dijo, y en el viejo corazón le repicaron las campanas del Angelus. Ella le tendió la mano. Pedro Pascasio Martínez Rojas, al mando del hacha que le permitió sobrellevar la vida, de la lanza que le dejó saborear la gloria, se acercó de ella y poco a poco se fueron metiendo dentro de la neblina, que venía quizás de las alturas de Tibet y se regaba a pasos lentos por todo el valle y borraron los ranchos y los caminos.